Listo. Muy bien. Ahí está la vocecita. Física, tema estática, parte 3. Esta vez vamos a ver la primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas, ¿no? Hasta ahora hemos visto cuando las fuerzas eran paralelas. Ahora las fuerzas no van a ser paralelas, pero van a tener que guardar ciertos requisitos, ¿no? Aquí tenemos el objetivo de este tema es comprender la condición que debe cumplir fuerzas no paralelas que actúan sobre un cuerpo-sistema en estado de equilibrio. Es breve. Por aquí ya entramos, estática parte 3, y vemos, primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. Dice, si un cuerpo-sistema se encuentra afectado de un grupo de fuerzas no paralelas y éstas logran el equilibrio del cuerpo, entonces necesariamente los vectores que representan a dichas fuerzas deben ser concurrentes y además deben formar un polígono vectorial cerrado. ¿Bien? Entonces, esas fuerzas representadas por vectores que actúan sobre un cuerpo en estado de equilibrio deben de ser concurrentes y además complanares. ¿Bien? Miren, ahí tengo un cuerpo, cualquiera. Si por aquí actúa una fuerza F sub 1, una fuerza F sub 2 y una fuerza F sub 3, y decimos que este cuerpo se encuentra en estado de equilibrio, ¿qué quiere decir ello? Que no tiene movimiento aparente. Uno. Dos, que no tiene o se mueve, si tiene movimiento, se está moviendo a velocidad constante. ¿Recuerdan? Equilibrio estático, equilibrio cinético. ¿Bien? En ese sentido, ¿qué es lo que debe suceder ahora con estas tres fuerzas? Nosotros recordamos nuestras clases de vectores, porque justamente aplicamos nuestros saberes previos de vectores ya, primer bimestre, donde si un conjunto de fuerzas tiene resultante cero y estas fuerzas no son paralelas, esas fuerzas forman un polígono vectorial cerrado. Es decir, que estas tres fuerzas, que son coplanares porque están en un mismo plano y concurrentes, ¿sí? Convergen o concurren en un punto, ellas o sus líneas de acción. ¿Sí? En ese sentido, estas fuerzas te deben de formar un polígono vectorial cerrado. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Trasladar con una escuadra y un transportador, ¿sí? Estos vectores, ¿no? Y comenzar a formar un polígono vectorial cerrado. F sub 1, F sub 2, F sub 3 son fuerzas coplanares y concurrentes. Mira, ¿qué es lo que estás viendo en la pantalla? La línea de acción de la fuerza F sub 2, la línea de acción de la fuerza F sub 1, la línea de acción de la fuerza F sub 3. Bueno, con ayuda de la tecnología es fácil trasladarlo, ¿no? Así, y tener líneas paralelas. Estas líneas de acción las he intersectado de tal manera que te forman 1, 2, 3 puntos. ¿Qué te están formando? Esas tres líneas de acción te están formando un polígono. En este caso es un triángulo, ¿sí? Sobre las cuales vamos a ubicar a dichos vectores. Miren, el vector F sub 1. Ahí estaba su línea de acción, de aquí hasta aquí. Aquí debe de seguir y aquí otros vectores. Vea, el vector F sub 2, aquí. F sub 2. Y finalmente el vector F sub 3. ¿Vio? Cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita. ¿Qué quiere decir? Que estos tres vectores me forman un polígono vectorial cerrado. Es decir, la resultante de estos tres vectores vale 0. ¿Y qué quiere decir resultante? La resultante de un conjunto de vectores era un único vector capaz de generar el mismo efecto que estas tres o estos tres vectores juntos. Por lo tanto, al formar un polígono vectorial cerrado, estamos diciendo que estas fuerzas tienen por resultante 0. Más allá de ello, ¿sí? Escucha bien. Más allá de eso, lo que debemos entender es que estas fuerzas no generan efecto aparente al actuar sobre dicho cuerpo. Es decir, no le generan movimiento o de repente sí le generan movimiento, pero un movimiento rectilíneo, uniforme,
¿sí? Horizontal. Bien, un MRU, porque son condiciones de equilibrio, ¿no? O está quieto sin movimiento o se mueve con un MRU. En ambas situaciones diremos que el cuerpo está en estado de equilibrio y se debe cumplir que todas las fuerzas no paralelas que actúan sobre él te deben de formar un polígono vectorial cerrado. Por lo general, es un triángulo, ¿sí? Y resolver triángulos, ya lo sabemos. Podemos utilizar todo lo aprendido en el curso de geometría o de repente todo lo aprendido en el curso de trigonometría. Y es así como vamos a encontrar algunas incógnitas, sea peso, tensión, reacción, fuerza elástica y algunos tipos de fuerzas involucrados en algún sistema dado en estado de equilibrio. Mucho hablo, ¿no? Pregunten, jovencitos. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, listo, gracias. Voy a dar vuelta a la página. Miren, sugerencias para la aplicación de la primera condición de equilibrio para fuerzas no paralelas. ¿Qué consideraciones debemos tener presente? Primero, toda la vida se realiza el diagrama del cuerpo libre del cuerpo o sistema. ¿Sí? Cuando yo realizo el diagrama del cuerpo libre de un cuerpo perteneciente a un sistema, ese cuerpo se aísla o separa del sistema. ¿Se da cuenta? En ese sentido, debemos de hacer cortes imaginarios. Pero cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre de un sistema, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si en mi sistema hay involucradas cuerdas, no puedo hacer cortes imaginarios en las cuerdas y debo tener presente la teoría. Aquí escucha bien. Las fuerzas de tensión son fuerzas internas que solamente son visibles cuando se hacen cortes imaginarios o secciones imaginarias a un cuerpo del sistema. Pero si yo hago el diagrama del cuerpo libre de todo un sistema, las fuerzas de tensión no se grafican. ¿Ya? Mucho cuidado con ello. Te voy a dejar el video, vas a poder ver, retroceder, adelantar y repasar la teoría. Se verifica que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema sean coplanares y concurrentes en un punto. Si dos fuerzas no concurrentes, dice, si dos fuerzas son concurrentes, entonces las demás fuerzas deberán ser concurrentes en dicho punto de concurrencia o en ese punto común, ¿sí? Para que el sistema esté en equilibrio, en principio. 3. Una vez hecho el diagrama del cuerpo libre y verificado que las fuerzas son coplanares y concurrentes, se procede a construir el polígono vectorial cerrado trasladando las fuerzas, manteniendo su módulo y dirección. Bien, 3 consideraciones importantes, ¿no? Triángulos notables, uno nada más es. De repente por ahí no lo recuerdan o no lo conocen. Obviamente, campeón, si él es 16, ¿cuánto vale este angulito? Ajá. Si él es 16 grados, ¿cuánto vale este angulito que está acá? ¿Alguien me puede decir? 74. 7,4. Son complementarios. Por eso te doy el de 16 nada más. Tácitamente ya sabes que él es 74. Y usted sabe que las razones de un ángulo son iguales a las corrazones de sus complementos. Y el triángulo aproximado de 16 grados está en la proporción de 25 para la hipotenusa. El que se opone a 16, 1 más 6 es 7. El que se opone a 16, 1 más 6 es 7. Y el que sigue es 25, 24, ¿no? 24. Aquí es 74 y aquí es 24. 25, 24 y 7. Las proporciones. Seno de 16, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 16, ahí lo tiene, 24 sobre 25 y tangente
7/16. Y es suficiente, porque con esos 3 datos usted puede saber las otras 3, la cotangente, secante y cotosecante, que serán las inversas. Además, podrá saber las razones trigonométricas del complemento de 76, que son 74. Ya eso por trigonometría lo han aprendido. ¿Bien? Acá escribí mal. Caminemos sirviendo, dice, y dando lo mejor que Dios puso en nosotros. Así seremos agradecidos con Dios. Nadie nació sin saber, dice, pero sí Dios pone una capacidad, una habilidad en nosotros. El trabajo que tienen cada uno de ustedes es descubrir cuál es esa capacidad, talento que Dios puso en ustedes y desarrollarlo para que de alguna manera puedan servir. Hay una cosa que quisiera que aprendan. Por ahí siempre preguntaba, ¿y qué vas a estudiar? Ingeniería, usted medicina, usted arquitectura, y usted administración, negocios internacionales. Yo quiero ser diplomático, profesor, me dicen, por ahí algunos. A lo largo, y he visto chicos que se han desarrollado, los he visto así en el colegio, y también terminar sus carreras. Solamente en mi vida profesional, 2 estudiantes me invitaron a su graduación de la universidad. Tuve ese privilegio. Llegó a mi casa una invitación. En un caso me lo mandaron por mensajería, invitándome a la graduación con una carta muy bonita. En mi estudio lo tengo en un marco guardado. Y la otra, me tocaron un día a la puerta y aparece una señorita. No la reconocí, había cambiado una barbaridad. Había averiguado mi dirección. Y llegó y me dijo, soy la alumna tal, estudié en el año tal, con usted en el colegio tal. Vengo a invitarle a mi graduación. Voy a ser obstetriz. He terminado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quisiera que usted y su familia esté presente, profesor. Ups, no voy a ser sincero. Se me salieron las lágrimas. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero, ¿para qué estudian la gran mayoría? No, es que como ingeniero se gana buena plata, profesor. Profesor, en esa carrera hay trabajo y en esa carrera no hay trabajo. Y es lo peor que un ser humano puede hacer. Elegir carrera profesional porque hay plata de por medio. El rey de la papa y el camote tienen plata y no pisaron la universidad. Quizás más plata que un doctor y un abogado. Uno escoge una carrera primero porque te gusta y es lo que te va a llenar. Segundo, porque hay que ser agradecidos con la vida y a través de ella debemos aprender a servir a nuestros semejantes. Ese debe ser el motivo principal por el cual cada uno de ustedes tome en el futuro una decisión. Y es muy importante, vital y trascendental. ¿Saben por qué, jovencitos? Porque de ello van a vivir el resto de sus días. Tengan cuidado. Ahí los papás tienen que tener mucho tino en no cambiarles el camino y ustedes mucha madurez e inteligencia para saber y entender qué es lo que realmente quieren ser. ¿Bien? Caminemos sirviendo y dando lo mejor que Dios ha puesto en nosotros. Ese es el criterio. Vamos a entrar en la parte aplicativa, jovencitos, aplicando lo aprendido y me dice ejercicio número 1, ¿sí? Dice, del sistema mostrado determine la tensión de la cuerda 1. Si se sabe que el sistema está en estado de equilibrio, este sistema está en estado de equilibrio, para empezar. Si todo este sistema conformado por las cuerdas y el bloque están en estado de equilibrio, ¿sí? Cada elemento, bloque, cuerda, nudo, está en equilibrio. Empezamos por el diagrama del cuerpo libre de este bloque. Mire, ahí está mi bloque de masa 10 kilogramos. La primera fuerza es el peso. Si la masa es 10 y la gravedad 10, el peso es 100 newtons. Bien, ahora este bloque está atado a esta cuerda.
la está jalando, tratando de estirarla. Por lo tanto, aquí va a surgir una fuerza de tensión, ¿sí? Que trata de contrarrestar ese efecto. Por condición de equilibrio, ojo, son fuerzas paralelas. Para ellos se cumple que suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Diremos que la tensión T es igual a 100 newtons. ¿Qué quiere decir? Que la tensión sobre esta cuerda es de 100 newtons. ¿Bien? Ahí está. Ya la conocemos. Ahora vamos a ver algo. Me piden la tensión de esta cuerda. ¿Sí? Este es un nudo donde convergen 1, 2 y 3 cuerdas. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de ese nudo. Ahí está el esquema o esqueleto de este sistema. ¿Bien? Un momentito, algo que aclarar aquí. Aquí se hizo un corte imaginario. ¿Bien? Y por aquí, a ver, un momentito, está actuando una fuerza de tensión T y por aquí él será T y él será T. Sobre esa cuerda actúan así, contrarrestando el efecto de formador. ¿Bien? Ahora, visto esto, ya es más fácil entender por qué aquí yo pongo una fuerza de tensión T de 100 newtons. Este nudo está siendo jalado hacia abajo ahora, ¿no? Y esta cuerda se van a tratar de estirar. Por lo tanto, esta fuerza de tensión 2 aparece tratando de contrarrestar dicho efecto. Y por aquí también, esta cuerda va a tratar de ser estirada. Por lo tanto, la fuerza de tensión aparece tratando de contrarrestar dicho efecto. Bien, mire usted. Tres fuerzas concurrentes en un punto, no paralelas. ¿Qué hacemos? Construir el triángulo vectorial cerrado. Fuerza de tensión 1. ¿Quién sigue? El peso vertical hacia abajo. ¿Y quién debe cerrar? El vectorcito de naranja, tensión 2. ¿Sí? Profe, mira el vector de morado y el vector de naranja. Son perpendiculares. Es decir, entre morado y naranja el ángulo es 90 grados. Por un lado. Por otro lado, aquí es 37. Mire, trazo esa línea auxiliar. Obviamente este angulito será 90. Si él es 37, él es 53. Entre la línea vertical y morado, el ángulo es de 53. ¿Sí? Este angulito será de 53 grados. Si él es 90, él será de 37. Ahí tiene. Ya ubicamos. Es un triángulo rectángulo notable. Yo quiero la tensión 1. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero es cateto opuesto a 37 y lo que tengo es hipotenusa. T sub 1 es 100 newtons seno de 37. Ahí está. El seno de 37 es 3/5. Saco quinta arriba y abajo es 20. Por lo tanto, el módulo de esta fuerza de tensión 1 es 60 newtons. Si él es 60 y él es 100, por Pitágoras usted puede aplicar y saber que él valdría 80. ¿Bien? Ahí tendríamos ello. Sí, muy bien, en el chat están participando. Está bien, está registrado. Y yo estoy grabando el chat también. Eso es participación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Pasamos al siguiente problemita. Mire, el bloque liso de 8 kilogramos se encuentra en equilibrio. Determine el módulo de esta fuerza F. Plano inclinado. Con la horizontal forma un ángulo de 37 grados. L es la fuerza F. Bien, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de este bloque. Ahí dibujo el esqueleto de este sistema. Ahí está la fuerza F. La otra fuerza que debemos consignar es el peso. ¿Sí? Peso, la fuerza vertical hacia abajo. 8 kilogramos tiene el bloque y la gravedad vale 10. El peso que actúa sobre este bloque es de 80 newtons. Bien, ahora,
este bloque, al estar apoyado sobre este plano inclinado, esta superficie, ¿sí? Le va a aplicar una fuerza. Esta superficie va a reaccionar y le va a devolver con una fuerza perpendicular a la superficie de contacto con la misma dirección, pero en sentido contrario. Además, perpendicular a la superficie de contacto. ¿Sí? Tenemos ahí. ¿Qué hacemos? Construir nuestro triángulo vectorial cerrado. El peso. ¿Quién sigue? La fuerza F. Horizontal, vertical, horizontal. Vertical, horizontal. ¿Quién debe cerrar esta figura? La reacción normal. Mira, si él es vertical y él es horizontal, este ángulo que está aquí es, perdón, este ángulo que está aquí es 90 grados. ¿Sí? ¿Y cómo sé que él es 37, profesor? Presta atención. Mira la pantalla. Voy a trazar una perpendicular. Si él es 37, él es 53, ¿no? En esta figura él será 37. Por lo tanto, el peso con este vectorcito formarán 37 grados. ¿Ven? Es lo que hemos hecho. De esa manera, trazando líneas auxiliares y aplicando nuestros saberes previos de geometría, ubicamos este ángulo de 37. Ya tenemos todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? El valor o módulo de esta fuerza F. Lo que quiero es igual a lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O también, mira, F sobre 80 para 37. Obviamente este ángulo es de 90. F sobre 80 es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente de 37. Pasa a multiplicar 80 por 3 cuartos y F valdrá 60 newton, porque 80 entre 4 es 20 por 3, 60, ¿no? Y tendríamos nuestra respuesta. ¿Bien? ¿Listo? Problema 3. Ya un poquito que mira el sistema, ¿no? Una esfera, un resorte, 16 grados, ¿sí? El módulo de la fuerza elástica, la fuerza que actúa sobre el resorte. Si la esfera es de 24 kilogramos y se encuentra en estado de equilibrio. Bien, diagrama del cuerpo libre de la esfera. Ahí está la esfera. Sí, hemos hecho, obviamente esto es 90 grados, ¿ya? Un esqueleto del sistema y lo primero es el peso. Si es 24 kilogramos su masa, por 10 el peso será 240. Bien, ahora en esta dirección está ubicado el resorte y por aquí, mira, la esfera trata de comprimir al resorte. El resorte va a reaccionar y va a tratar de devolver esa fuerza o contrarrestar fuerza elástica. Bien, punto de contacto, pared, ¿sí? Perpendicular. La esfera trata de aplicar una fuerza que hace en la pared, reacciona y le devuelve esa fuerza, ¿sí? En sentido contrario con la misma intensidad con la cual la esfera le aplica cierta parte de esa fuerza. Ya tenemos esto. Construimos nuestro triángulo vectorial. Mire, el peso vertical hacia abajo, la normal horizontal y la fuerza elástica. Ahí están, ¿sí? Este ángulo es de 90 grados. Ahora mire usted, ¿qué angulito necesitamos? Prolongo hasta aquí, ¿no? Más o menos esa figura, ¿sí? Si este angulito es de 16, esta línea de acá, yo puedo dibujar un esquema así. Uy, disculpen, no tengo regla. Aquí, más o menos así. Y esta línea que está aquí, esa línea la puedo trazar por aquí. Y esta línea de la fuerza elástica por aquí. ¿Sí? Si él es 16 y él es 90, él es complemento y él será 16. Es decir, entre estas dos líneas, entre la vertical
y la fuerza elástica, el ángulo también es de 16 grados. ¿Bien? Ya con ello, tenemos lo necesario. Mire usted. Aquí, 16 grados. Lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? La fuerza elástica. Lo que tengo es 240 newtons. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Fuerza elástica sobre 240 es secante de 16. Y secante de 16 es igual, a ver, ahí está, 240 pasó al otro lado a multiplicar, 25 sobre 24. Simplificamos y la fuerza elástica será 250 newtons, ¿no? Ahí está, estos datos. ¿Ven? Aplicación y saber geometría, ¿sí? Que él vale 16 también. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, mira, otra esfera. Hay un resorte aquí. Esta esfera está comprimiendo el resorte, pero a la vez está atada a esta cuerda. Y también forma un ángulo de 16. El sistema mostrado, dice, en el sistema mostrado, la deformación del resorte de constante de rigidez 5 newton por centímetro. Nos piden la deformación de ese resorte. Si el sistema mostrado está en estado de equilibrio, además, la esfera homogénea es de 48 kilogramos. Diagrama del cuerpo libre de la esfera. Peso, 480 newtons. ¿Sí? Aquí en la dirección horizontal, porque así está, esta esfera comprime al resorte. El resorte reacciona fuerza elástica. Según la ley de Hooke, K por X. K constante de elasticidad, X deformación. Ahora de aquí surgiría, ¿no? Concurrentes tienen que ser la fuerza de tensión. Esta cuerda está siendo estirada por la esfera. Va a tratar de contrarrestar ese efecto manifestándose a través de este vector de tensión. Tres fuerzas. Aquí sí está sencillo. Mire, construimos el triángulo vectorial cerrado. El peso, la tensión y la fuerza elástica. 90 grados. Miren, vertical y la línea que contiene el peso es 16 grados. Este angulito es 16. Por alternos internos, ya que son paralelas, aquí será 16 graditos. Y ya tienes tu triángulo vectorial. Quiero la fuerza elástica, porque ahí está involucrada la deformación del resorte. Tengo el peso. Lo que quiero, lo que tengo. ¿Sí? Lo que quiero, fuerza elástica. Lo que tengo, peso. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de 16. K por X es la fuerza elástica. Despejo X. MG por la tangente de 16 sobre K. MG es 480 kilogramos. Perdón, 48 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la tangente de 16 arriba y 5 newton por centímetro. Aquí tendríamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Con newton abajo se cancela. Centímetro sube y te queda todo en centímetro. Ahora sí, 48 por 10 por la tangente de 16, que es 7 sobre 24, todo dividido sobre 5. Operando, nos sale que la deformación de este resorte es de 28 centímetros. ¿Bien? Y eso sería la respuesta. Todo radica en el diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? En el examen bimestral, si usted me entrega un examen bimestral donde me pone estos valores y la respuesta y no me ha puesto el diagrama del cuerpo libre, tenga por seguro que eso no tendrá valor alguno. ¿Sí? Así es que ya saben el procedimiento. Para el análisis, el diagrama del cuerpo libre, luego la aplicación de la primera condición de equilibrio. En este caso, la primera condición de equilibrio está dada por la construcción del triángulo vectorial cerrado, ya que son tres fuerzas no paralelas. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Profesor, la deformación del resorte siempre va a ser de centímetros, ¿no? Claro. Por las unidades se cancelaron.
kilogramo, metro por segundo al cuadrado es newton. Newton abajo se cancelaría y te quedaría 5 sobre centímetro. Centímetros sube, multiplicar a todo y te quedan números por aquí. 48, 10, tangente 16 y 5. ¿Ven? Simplificando. ¿Sí?